El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... En este mes de papá, encuentra en Claro un celular nuevo para él, a mitad de precio, como el iPhone 12 en un plan de 40 gigas para que los use como él quiera. Todo por solo $83 al mes. Pídelo en claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados con la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es. Hola, buenos días. El país ha recobrado la calma luego de 18 días de movilizaciones que dejaron pérdidas humanas, económicas y una sociedad fracturada. Por eso no hay una sensación de alegría, solo interrogantes. En estos momentos los ecuatorianos también reflexionan sobre lo que llevó a esta medida, mientras que el gobierno, que debió aceptar en las mesas de diálogo varias de las peticiones de la CONAIE, sabe que tiene que enmendar su rumbo. Del Ecuador y su momento político hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas y en Facebook. Agradezco la presencia del gobernador del Guayas, ingeniero Pablo Arosemena, el doctor Ramiro Ávila, académico, ex miembro de la Corte Constitucional, y la doctora María Lorena Correa Crespo, experta en política pública y en empresas familiares. Comencemos. Pablo, ¿qué lecciones le ha dejado los 18 días de la movilización de la CONAIE y la paralización que vivió el país? ¿Cuál es su reflexión sobre el acta de paz que firmó el gobierno y la CONAIE el jueves? Bienvenido, Pablo Arosemena, gobernador del Guayas. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial para todos los panelistas, para ti, Thalía, y para toda la gente que te sigue y te lee y te escucha. Bueno, contar que pienso que lo positivo es que se ha logrado una paz, ha sido una paz que no ha sido gratuita, ha costado vidas, ha costado pérdidas económicas importantes, es una paz que... tenemos que fortalecerla, que no sea frágil, para lo cual necesitamos una suerte de pacto social. ¿Qué lecciones podemos sacar? Yo desde la gobernación del Guayas reflexionando, tenemos que hacer las cosas que nos hemos definido hacer con mayor sentido de urgencia. Hemos ordenado las cuentas fiscales, pero esos beneficios se tienen que traducir en obras concretas a la par que tenemos esas cuentas fiscales en orden, y ese es un desafío de hacerlo a la par y hacerlo más rápido. Creo que también tenemos que aprender a tener una mejor pedagogía para contar explicar bien lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, por qué no lo hacemos, y sin duda eso nos lleva también a aprender a comunicar. Tenemos que comunicar más y tenemos que comunicar mejor. Muchas gracias al gobernador de Guayas. María Lorena, ¿qué sabor te ha dejado este paro y la conclusión, sobre todo con la firma del acta de paz, que incluyen varias reivindicaciones de los indígenas, muchas de las cuales son deudas casi ancestrales? Bienvenida, María Lorena Correa, buenos días. Buenos días, Thalía, gracias por la invitación, y a los panelistas, qué honor estar aquí con ustedes. Thalía, bueno, creo que esto hay que ver en momentos, ¿no? Porque si uno intenta ver el todo, entonces es demasiado agobiante. Y viéndolo en momentos, yo creo que de cualquier manera esa paz facilitada por la Iglesia y esa capacidad de diálogo en cualquier tipo de institución es un motivo de celebrar en sí mismo, solamente el hecho de que haya la paz. Dicho eso, yo creo que la paz es justamente eso, un momento. Pero nos deja este conflicto la necesidad de estudiarnos muy profundamente. Tendemos a asignarle todas las culpas al gobierno o también a las organizaciones indígenas, y creo que hay muchísimas lecciones como sociedad y un montón de elementos que tenemos que analizar. ¿Qué llevó a esto? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Y solamente en analizarlos, entenderlos y gestionarlos de manera adecuada, vamos realmente a ser exitosos y sobre todo a tener una sociedad sostenible. Entonces me gustaría que en este programa podamos enfocarnos en cuáles son esos elementos.
Gracias por la sugerencia. Tengo también ya un esquema más o menos, pero obviamente ustedes son los que hacen el programa. Gracias, María Lorena Correa. Ramiro, ustedes estuvieron concretamente, tú estuviste en el diálogo extenso en el que avanzó bastante, aunque se interrumpió y no se concretó en esa jornada. Finalmente, la CONAIE logró lo que quiso. Para eso vino la CONAIE a Quito, para eso hubo las movilizaciones. Bienvenido, doctor Ramiro Ávila. Buenos días. Muchísimas gracias. Quería comenzar agradeciendo por la invitación, Talía. Un honor enorme estar con María Lorena y con Pablo. Yo creo que hay muchas lecciones positivas que deja esta movilización, y quizás la más importante para mí es que no se puede gobernar a espalda de las personas más vulnerables en general y del pueblo indígena en particular. Y la otra lección que me parece a mí es que para resolver los conflictos, la entrada a través de la violencia y la represión no es la mejor, porque esto incrementa la violencia, y yo creo que el diálogo, a pesar de los defectos que tuvo, me parece a mí que se pudieron escuchar de distintas maneras las voces, la necesidad, y también me parece a mí las demandas que me parece que eran justas por parte del movimiento indígena. Entonces yo creo que hay que verlo esto desde el lado, más bien desde lo positivo. Hay muchas cosas que hay que corregir, enmendar, y hay muchas lecciones que tenemos que aprender como Estado, como sociedad, y también como actores en estos conflictos. Muchas gracias, doctor Ramiro Ávila. Pablo Arosemena, mucha gente dice, claro, una cuestión es analizar el partido luego de jugado. Disculpen que haga esa comparación, pero claro, analizar sobre los hechos consumados es más fácil que cuando está en proceso. Pero en verdad, para terminar, prácticamente aceptando las propuestas, los planteamientos de la CONAIE, ¿no fue mejor hacerlo enseguida, inmediatamente? Eso no refleja en verdad una falta de un bloque político, de un grupo estratega político que esté en Carondelet y tome las decisiones urgentes, sabiendo que son decisiones delicadas, pero que tienen que mirar todos los escenarios, y ese es el arte, pues, de la política, de saber administrar unas gestiones y unas crisis como esta. Sí, te diría dos cosas. Lo primero, en la línea de tu reflexión, sin duda, una vez que se acabó el partido, es más fácil poder hacer el análisis. En retrospectiva, estando en el momento, en el fragor de la batalla, tiene pues más complejidades y hay más una carga emocional, también se torna un poco más difícil. Ahora, habiendo dicho eso, pienso que se saca el aprendizaje de lo que decía hace un momento, de poder hacer más y más rápido lo que estamos haciendo para que la gente sienta esos beneficios directos que se está realizando a través de subsidios, a través de transferencias sociales, a través de gestiones que el gobierno está haciendo, pero que tal vez nos está faltando esa pedagogía. Ahora, también creo que esta situación a los manifestantes se les fue de las manos, porque tal vez los primeros días habían expresiones pacíficas, pero conforme fueron pasando los días ya había algo que no tenía nada de protesta pacífica. Me refiero específicamente en el momento que se estrangularon carreteras para impedir que pasen ambulancias o que pueda llegar el sustento, el alimento a distintos mercados, o en el caso de Guayaquil, que se intentó, se secuestraron al personal de una estación de servicio de suministro de energía eléctrica con la pretensión de impedir que esa energía llegue a Guayaquil, cosa que lo pudimos evitar haciendo varias gestiones. O también cuando acá en Daule, en el sector de Santa Lucía, nos volcaron un carro de policía y lo incineraron. Evidentemente, pues eso no tiene nada de protesta pacífica. O por último, cuando al capitán Darwin Godoy de la policía le lanzaron una roca, le partieron el casco antimotines, le rompieron el hueso orbital, el hueso de la nariz, el tabique y la mandíbula, y lo dejaron inconsciente, y está vivo hoy milagro. Entonces, son circunstancias que creo que los manifestantes que lideraban se les va de las manos, y esto se fue complicando cada vez más, y tal vez eso no se lo vio desde el primer momento. Pablo, pero también considero yo personalmente que fue un error estratégico, un error político detenerle al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. De pronto a lo mejor la manifestación tenía otra deriva, tenía, digamos, un volumen bajo, y ahí le potenciaron. Mira, hay también la postura de aquellos que dicen que el error es que lo hayan soltado, ¿no? Alguna gente se ha expresado de esa forma. Lo cierto es
que la gente quiere paz, y creo que eso es lo, digamos, no lo que se celebra, pero lo que nos da cierta tranquilidad a todos. El desafío es que la paz sea duradera, pero esa paz, mi criterio es que no puede implicar impunidad, porque si esa paz viene con impunidad, la paz va a durar muy poco. Gracias, Pablo, pero siempre será mejor reflexionar, porque después se pasa la página y lo que quedó escrito no se lee y se vuelven a cometer los errores. Gracias, Pablo Arosemena. María Lorena Correa, aquí te doy espacio para que un poco sintetices lo que habías mencionado en la pregunta primera. Sí, yo creo que en esta sociedad cometemos el error de sobresimplificar los procesos y a costa de eso no llegar realmente a atenderlos. Me parece que ahorita, por ejemplo, sería una sobresimplificación entender este conflicto como uno que es entre CONAIE y el gobierno. Creo que es un grave conflicto social, tenemos que entenderlo así. En primer lugar, y tratando de resumir cientos de años de historia, pero es un hecho que en nuestra sociedad existen grupos históricamente excluidos y que como sociedad no estamos nada para atender el hecho de que no tienen acceso a movilidad económica y social y atender temas fundamentales en la vida del ser humano. Eso es algo que como sociedad tenemos que atender. Y la gran pregunta que yo me hago y que he estado haciendo en grupos estos días es, si es que no hay manifestaciones violentas, escuchamos este clamor. La mayoría de los que estamos en una posición de privilegio, que lo tenemos por privilegio, nos hacemos cargo de esto como sociedad. Entonces eso es algo que tenemos que preguntarnos, porque por ejemplo cuando un gobierno X quiere poner un impuesto patrimonial, por ejemplo, existe una respuesta masiva de los grupos afectados para decir que no quieren ese impuesto, pero al mismo tiempo sufren cuando vienen estas manifestaciones. Entonces creo que no nos hacemos cargo de estos clamores a menos que exploten. Una vez que explotan, la siguiente pregunta es, todos creemos en la protesta pacífica. ¿Es legítima una protesta en la manera que se dio? Y entonces ahí viene una siguiente pregunta que me parece que no estamos analizando suficiente, y es, ¿quiénes son los que protestaron? Cuando Ramiro dice, bueno, las demandas son legítimas de la CONAIE, sí, pero esas personas que estuvieron sentadas ayer en la mesa y que firmaron un acuerdo, ¿son realmente las personas que provocaron todo esto que sucedió? Y todo esto que sucedió, como dice Pablo, ¿son respuestas legítimas de lo que está pasando? ¿O como sociedad tenemos que penalizar algunos de esos comportamientos porque simplemente no son aceptables? Para el pequeño productor que le tiren sus aguacates, para el señor bucero que le apedreen porque sí quiere seguir a transportar, que nos suspendan las vías a todos. Entonces esa es una segunda pregunta. Y una vez que decimos queremos saber quiénes son, tenemos que perfilar a todos esos grupos y saber quiénes están dentro de lo que llamamos de demandas legítimas, que creo que en eso se ha llegado a un consenso ahora y nadie está diciendo no son legítimas las demandas de la gente que está empobrecida, no son ilegítimas las demandas de la gente empobrecida. ¿Qué pasa con esos otros grupos? Se habla de grupos de guerrilleros, se habla del narcotráfico, y cómo vamos haciendo esa segmentación para saber cómo procesamos a cada uno de esos actores fruto de este conflicto. Gracias, María Lorena. Muy bien, has abierto el abanico y todos los temas que has mencionado sobre la violencia, sobre la acción política y sobre los otros grupos afectados, incluye en este programa como preguntas esenciales, porque la gente está esperando respuestas, ¿no?, de personas como ustedes que analizan con más profundidad lo que pasa en el país. Aquí debo hacer una pausa, agradecer a la audiencia, a la que invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter, @TaliaFloresF, y también al Facebook. Ya volvemos. Regresamos en un momento en Descifrando. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el doctor Ramiro Ávila, académico, exmiembro de la Corte Constitucional, la doctora María Lorena Correa Crespo, experta en política pública y empresas familiares, y el ingeniero Pablo Arosemena Marrios, gobernador del Guayas. Doctor Ramiro Ávila, como el programa quiere matizar
todo el espectro, ojalá cuando sea, para que quede un poco una idea clara de cómo llegamos a esto. El gobierno enfrentó a la larga dos crisis al mismo tiempo, una de las calles y otra en la Asamblea Nacional. En la Asamblea no hubo los votos de la oposición que quería destituirle al presidente de la República. ¿Usted ve una vinculación entre las calles y lo que se decidió en la Asamblea Nacional, Ramiro? Gracias, Talía, pero antes de contestar quisiera solamente hacer una breve mención a lo que dijo el ingeniero Arosemena. A mí sí me parece que es momento en que tenemos que hacer autocríticas, y me parece mucho más si es que uno es funcionario del Estado. Yo no desconozco en modo alguno, y creo que no sería racional decir que no hubo violencia desde el lado de la protesta. Hubo, y sí hubo también una violencia inusual que nunca antes habíamos visto. Pero creo que también es momento de reconocer que también hubo violencia desde el Estado. Hubo criminalización, hubo estigmatización, hubo anulación, o se intentó, digamos, desconocer al otro actor que tenía un liderazgo político evidente, hubo acoso, y hubo muertes también desde el lado, no solamente desde el lado militar una muerte, sino también hubo muertes desde el lado desde las personas que manifestaron. La empatía que mostró el presidente, por ejemplo, con el señor sargento y la familia, que me parece súper adecuado. Uno espera también una empatía en la misma medida y con la misma consideración con las personas muertas desde el lado del manifestante. Y hay unas asimetrías que no son, digamos, uno puede hacerlo porque uno es opinador desde el lado, desde la ideología del uno cree, pero cuando uno está en un rol del Estado tiene que ser ecuánime y tiene que ser autocrítico y tiene que mirar y aprender de las cosas. Yo creo que este conflicto se hubiera prevenido si es que hace un año, como decían muchos de las personas que estuvieron en la mesa de diálogo, se hubiera escuchado las demandas que vienen haciendo reiteradamente y que no se hicieron. Lo más importante, a mí me parece que lo que pasó ahí es que en la Constitución se reconoció una institución que se miró que fue útil. En otras circunstancias, una crisis de este tipo hubiera sido básicamente un golpe parlamentario con mayoría simple si es que no hubiese habido esta institución de la muerte cruzada. La muerte cruzada a mí me parece que ayudó a institucionalizar la canalización de un conflicto para que no se resuelva de forma abrupta, con mayorías simples y con componendas de pocos amigos dentro de la Asamblea. Y esto me parece que fue importante. Y el otro lado de la calle, yo solo decir que cuando hay grupos humanos que no tienen representación política, como en este caso se demostró una gran mayoría de sectores indígenas y populares, la calle es la única salida. Yo insisto, no quiero desconocer la violencia, que siempre es inaceptable y que tiene que haber, no tiene que haber impunidad en casos donde se dio que hubo muertes y atentados a la integridad y a los bienes públicos, pero en general no se puede reducir una movilización y una marcha a pequeños actos aislados que hubo en varios lugares del país y con varios matices. La marcha en general a mí me parece que tenía un cometido y no se le puede ni emancizar, digamos, ni descalificar porque hubo desabastecimientos o porque no cruzó el oxígeno o porque hubo un muerto en Sushufindi. Me parece que esto es reducir y esto es simplificar, que es una de las cosas que María Lorena decía que no es el momento para hacerlo. Bueno, yo lamento discrepar con ustedes, sí creo que es un momento de reflexionar. Después tenemos más adelante para hablar de lo que viene y de las amarguras que vive gran parte de la población ecuatoriana, que es, como le había dicho en la primera pregunta a María Lorena, ausencias y abandonos ancestrales. Pero me gustaría que Pablo Arosemena, como autoridad, como gobernador, también reflexione o responda a Ramiro en sus consideraciones, primeramente sobre la fuerza que ejercida también del Estado, la falta de empatía y también de cómo se vivió esos dos frentes, ¿no? El frente político y el frente en las calles. De acuerdo, sí, bueno, teníamos la lucha en dos frentes, en dos canchas, la cancha de la Asamblea donde había este intento de tumbar al gobierno y luego por otro lado teníamos la situación en las calles, que yo sí quiero dar la razón en cuanto a que son dos temas lo que pasa en la calle. Por un lado hay una expresión democrática de gente que piensa que el gobierno tiene que tomar un rumbo diferente, no quieren cambiar el gobierno, pero quieren que el gobierno cambie, como se ha dicho. Bien, yo creo que eso es legítimo y en
en democracia eso se debe de mantener. Pero en ciertos puntos, y puedo hablar de Guayas, y bueno, y creo que todos vimos lo que pasó en el país, eso fue mutando a algo completamente distinto, al punto que tuvimos mucha violencia. Y claro, la violencia genera violencia porque en el momento que tienes vías que son cortadas, los manifestantes que las cortan, lo digo porque esto lo vi en primera línea en Bucay, en el Triunfo, te ponen en la primera línea de fuego a niños, segunda línea mujeres embarazadas, tercera línea adultos mayores, y recién en la cuarta línea están ellos, y curiosamente todos con un teléfono inteligente filmando, un poco buscando que se dé una situación de conflicto. Entonces es muy complejo tener las vías abiertas. Aún con esa complejidad se logró hacer, siempre se trató de agotar el diálogo, pero cuando el diálogo se agotaba tuvimos que hacer lo que había que hacer en el uso progresivo de la fuerza y salvaguardando la integridad de esos niños, mujeres embarazadas y adultos mayores que muchas veces estaban ahí de alguna forma utilizados por manifestantes. Esto lo sé porque les preguntábamos cuál era la causa que estaban reivindicando y muchas veces esa causa no estaba tan clara, ¿no? Y yo luego insisto en el tema de si realmente es una causa nacional la bajada de subsidios, o sea, el aumento de subsidios para bajar el costo de los combustibles, al punto en que hoy el Ecuador le dedica más plata a subsidiar combustibles que a salud o educación. Entonces, y gran parte de ese subsidio de los combustibles le va a las personas que tienen más recursos, no necesariamente menos recursos, que obviamente pues no tienen una camioneta doble cabina 4x4 que consuma ese tipo de combustibles. Entonces, creo que también ha habido una falsificación de la reivindicación de una causa que creo yo no es una causa nacional, pero se lo disfrazó de esa manera. Gracias al gobernador de Guayas. María Lorena, antes de pasar a los puntos que habías mencionado tú, que me parecen realmente muy interesantes y son de alta sensibilidad, sí me gustaría tu concepto, tu criterio sobre cómo, digamos, solventó, si se quiere, el gobierno los dos frentes, el frente de las calles, que también es un frente político, obviamente, teniendo además a Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE en la Asamblea, y la decisión final que fue a favor del Ejecutivo de no ir por la destitución del presidente de la República. ¿Son coincidencias el paro y la acción en la Asamblea para ti, o son dos cosas diferentes? Verás, a mí me parece que es muy complejo desde el escritorio de un analista juzgar las actuaciones del gobierno en estos 18 días, ¿no? Son 18 días literalmente de una guerra en el país, en que tienes que ir reaccionando de la mejor manera que puedes, posiblemente equivocándote, pero tratando de hacerlo mejor. Sí creo que hay mucho que evaluar respecto a la actuación del gobierno antes del paro, como ha dicho Ramiro. Creo que el gobierno en general está reconociendo eso. Creo que ha habido una apuesta por la estabilización fiscal, lo cual era importante, pero que había que hacer estabilización junto con atención a la gente más desvalida, que eso era tan urgente, obviamente, como las finanzas y como todo lo demás. Y creo que se falló tanto en la inversión en eso como en ejecución de esa inversión. Creo que parte de eso pasa, y sí, no quiero que se me escape, es decir, por una ausencia de diversidad total en el gabinete, con excepción de, me parece, 2 ministras. La mayoría de personas en el gabinete son hombres de clase media alta de Quito y Guayaquil. Y está demostrado que en los grupos, o sea, tú representas tu entorno y sí puedes ser una persona más empática y conocer algo, pero creo que se necesita traer gente de otros entornos, de otros géneros y de otras realidades económicas. Gracias, María Lorena. Quiero preguntarle... Solo termino con esta idea. También me parece que Ramiro Ávila está simplificando al decir se disminuyó estas legítimas demandas del movimiento indígena. Yo creo que las demandas son legítimas. Creo que hay muchísimos más factores en lo que ocurrió estos 18 días que solo las legítimas demandas. Y creo que ahí está la clave de poder llegar a acuerdos. Aquí sí voy a hacer una pausa. No se vayan ustedes. Agradezco a la audiencia por seguir con nosotros. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Esto es Descifrando.
un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando la doctora María Lorena Correa Crespo, experta en política pública y empresas familiares, el ingeniero Pablo Arosemena, gobernador del Guayas, y el doctor Ramiro Ávila, académico, exmiembro de la Corte Constitucional. Algo se interrumpió con Ramiro, pero creo que había dejado ya la frase concluida. Y ya no voy a hablar lo que había pensado hablar de los infiltrados y el vandalismo y de la legalidad. Yo quiero ir a lo que había mencionado María Lorena y también han mencionado Pablo y Ramiro. Son los temas que están por detrás de esta movilización y también que han dejado entrever que hay un país no solamente fracturado, sino un país con grandes necesidades. Las propias cifras oficiales hablan de que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. María Lorena, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Por dónde comenzar, por ejemplo, el tener ahora sí una mirada? Ahora sí se debería decir más ruralidad en el Estado y más Estado en la ruralidad. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Cómo mejoramos las condiciones sociales del país? Sí, y me parece que es fundamental que en esta mesa están un representante importante del gobierno y un representante y una persona que dialoga con las agrupaciones indígenas. Creo que hay medidas de corto y mediano plazo, pero en el corto plazo la clave de poder salir es diferenciar entre la protesta indígena y social legítima y las necesidades de grupos, porque hay que ver que en Quito, en muchas zonas, la gente estuvo de acuerdo con la protesta, así mismo en otras ciudades. Diferenciar entre esa protesta legítima y lo que son actos delictivos. Y creo que no, Ramiro, no se trata de desmanes dentro de la protesta indígena. Creo que inclusive llamarlos infiltrados es disminuir el nivel de los factores que hubo en la protesta. Esta mañana en los periódicos se habla de 8 grupos guerrilleros que estaban participando, y entiendo que inteligencia policial los tiene claramente definidos. Por otro lado, varios ministros hablaron de narcoguerrilla. Y por otro lado, también se habló de una agrupación política cuyo fin claramente no son las demandas de estos grupos empobrecidos. Su fin es lograr impunidad para una serie de delitos y de robo que cometieron. Entonces creo que tanto al gobierno como al movimiento indígena, a grupos sociales y a la sociedad nos interesa separar, diferenciar de esos grupos para así poder empezar a trabajar en las demandas legítimas del pueblo, en lo rural y en más atención a los grupos desprotegidos. Muy bien, esperemos que a Ramiro ahora le fluya la comunicación, porque sí me gustaría que le responda a María Lorena y responda también a parte de la sociedad que ha visto, pues ahora todo el mundo tiene una conexión, todo el mundo tiene un video a su alcance y hemos visto bajándose de buses a gente con lanzas y otros inclusive con armas, y hemos visto la deriva que ha tenido en muchos lugares, ¿no?, con el uso de armas de perdigones. Y entonces a veces decir infiltrados, y una cosa adicional, Ramiro, por favor, si es que son infiltrados, ¿por qué no hacen el listado de los infiltrados y por qué se empeñan en pedir que no les caiga la justicia, digamos? Y eso fue un tema que no se puso en los acuerdos, porque la impunidad no puede ser pues parte de consenso del Estado. Dos cosas quiero decir. La una, responder a lo de María Lorena, y también quiero hacer algún comentario sobre lo que dijo el ingeniero Arosemena en relación a los subsidios. Lo primero, yo estoy de acuerdo con María Lorena. Yo sí creo que hay que distinguir la protesta pacífica y también la protesta en donde hubo violencia, y también distinguir los intereses. Hay gente que tuvo intereses verídicos, auténticos, de llevar la agenda de los 10 puntos, que me parece que es una agenda que lleva políticas públicas inclusivas, y la otra, que hay agendas particulares, yo no niego, y también que hay narcotráfico, no niego. ¿Por qué, por ejemplo, en Manaví y en Esmeraldas no hubo protestas? Tiene que ver mucho con el narcotráfico. Hubo ahí cuestiones de grupos radicales de izquierda, también, yo no niego, y tampoco creo, y tampoco he dicho ni he defendido la idea de que no tiene que haber verdad, justicia y reparación para las personas que sufrieron las violaciones de derechos, y también justicia para las personas que cometieron desmanes inaceptables. Pero creo que sí tiene que haber un grado de tolerancia en relación a cuestiones que son propias de una protesta, como cerrar un camino, como por ejemplo tomarse una calle. Eso me parece que si es que se
se hace punición o si es que la atención va hacia cuestiones que tienen que ver con esa protesta que estaba afín a las 10 demandas, me parece que ahí va a haber un error. Todas estas cosas, el resto de esas violencias inaceptables, tiene que haber justicia. Yo no estoy defendiendo esto. Y en relación a los subsidios, yo creo que yo soy una persona de clase media alta que tiene un puesto de privilegio muy importante, y para mí 15 centavos en la gasolina realmente no afecta mi calidad de vida. Pero cuando uno pregunta, para mí lo más importante de haber estado en los diálogos fue escuchar los argumentos alrededor de por qué los 15 centavos es importante. Para una persona amazónica, que la única forma de movilizarse y transportar sus productos es a través de una canoa motorizada, 45 centavos, o sea, 3 galones, es mucho. Con eso se compra huevos, se compra verde, se compra yuca. Entonces, este ejercicio de empatía de lo que significa la gasolina para gente que mueve sus productos y que se transporta y que 15 centavos, cuando uno multiplica por el número de galones, es un montón de dinero para quienes no tienen dinero. Entonces, por eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo de empatía para entender esa demanda que a veces nos parece tan irracional desde la lógica macroeconómica o desde la lógica que tienes 1 o 2 autos en la ciudad. Entonces, por Dios, es tan importante en la historia de este país los combustibles y tan pocas las medidas que hay compensatorias cuando se sube la gasolina en relación de poder atender las demandas que se dejan de atender cuando sube la gasolina. Entonces ahí gracias, no hay Ramiro. Racionalidad para mí en ese sentido. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Y eso mismo quiero preguntarle a Pablo Arosemena, porque Ramiro ha explicado bien lo de los 15 centavos, que para muchos sectores casi es un asunto de una broma, ¿no? Pero yo oí una pedagogía tal de los dirigentes indígenas de explicarle lo que significa los 15 centavos para comprar el pan que les hacía falta, sumando de varios galones, obviamente, el ahorro que tendrían. Esa pedagogía le falta, Pablo Arosemena, al gobierno. Yo no sé, ya se ha cuestionado aquí de por qué que les falta, por ejemplo, un frente político, pero también les falta decir qué importante significaba tener las cifras cuadradas para después atender, pero no se hizo. Si ahorita no hacemos un mea culpa, ¿a qué hora, Pablo, y a qué hora se cambia este país en ese sentido de atender primeramente a los que menos tienen? De acuerdo, este es el momento de reflexionar y de aprender. Y yo pienso y siento que somos un gobierno con la capacidad de poder evolucionar, de escuchar. Es un gobierno democrático. Esto no es el socialismo del siglo XXI, donde se reprimía, se daba palo y luego se decía que habían ganado por paliza y todas estas cosas de una prepotencia infantil, que fue lo que nos malacostumbró el socialismo del siglo XXI, y hay gente que todavía extraña eso. No, este es un gobierno democrático y nuestro presidente Guillermo Lasso es un estadista, es una persona que tiene la madurez política, emocional, para poder reflexionar junto con el gabinete y hacer las enmiendas y los cambios y los giros que son necesarios. Entonces, sí, hay un desafío de fondo y de forma. De fondo, en cuanto que manteniendo ese equilibrio fiscal, hay que poner recursos con acento en lo social, y eso es de fondo, y eso es ineludible. Eso hay que hacerlo más y hay que hacerlo más rápido. Y de forma, tenemos que construir una narrativa, una pedagogía que explique lo que se está haciendo, lo que se está priorizando. Al final del día en economía es tener 2 huecos y un corcho, tapas uno, se destapa otro, pero bueno, explicar por qué estamos priorizando lo que vamos a priorizar, el acento social, qué implicaciones eso tiene, tal suerte que tengamos el apoyo popular de la gente que comprenda que estamos sacando el país adelante y que los indicadores más importantes que pueden haber, que es que la persona en su casa tenga el alimento suficiente para tener a su familia tranquila, lo pueda tener. No hay mejor indicador económico que el estómago de un ciudadano cuando tiene lo básico cubierto y siente que puede avanzar, que hay esperanza de poder crecer como familia, como país. Así que yo en resumen diría, el gobierno ha escuchado con atención y el gobierno va a hacer las enmiendas que sean necesarias para tener 3 años de un gran gobierno y que tengamos esa paz que ahora se ha logrado, pero que ahorita es efímera, que sea duradera.
Claro, porque además son gente con suerte, la gente del gobierno, porque tiene una oportunidad para enmendar. Muchas veces ya se acabó todo y se había acabado en la asamblea. María Lorena, ¿cuál sería, si tú fueras ministra de Educación, de Salud o ministra de Finanzas, qué dirías este momento en el gabinete? Porque además parecería que en el gabinete hace falta voces, ¿no? Da la impresión, eso es lo que vemos desde fuera con la distancia que hay entre el poder y un periodista, en este caso conmigo, que nadie habla y que solamente obedecen. Si alguien se equivoca el país, se equivoca el gobierno. ¿Cuál sería la prioridad de este momento para que no volvamos a tener otra escena de las mismas que hemos tenido ahora? Sí, gracias por la pregunta, porque justo yo quería darle un poquito más de contenido a los puntos que creo que se han enunciado, pero creo que la clave está en los detalles de cómo se desarrolla. Primero, al punto que mencionaba Ramiro, yo no digo que debe haber impunidad, decía él. Yo creo que no solamente se trata de justicia o impunidad, creo que hay un elemento importante que se nos escapa, y es el elemento de ir construyendo nuestra historia, de hacer la historia sobre lo que sucede. Creo que ese fue un grave efecto de las amnistías, que no pudimos saber qué es lo que sucedió. Y ahora, más allá de castigar, es fundamental que entendamos de qué se trató esa protesta violenta. En el norte de la ciudad, yo tengo justamente una amiga que vive en el norte de la ciudad, y de repente él estaba circulando en su carro y aparece un encapuchado con un palo que estaba yendo a pegarle en su pequeño carrito, no es ni mucho menos un carro de lujo, que le iba a pegar el parabrisas. Eso no era protesta indígena. Creo que como es un ejemplo, como sociedad necesitamos construir la verdad, y creo que para eso ciertamente se debería hacer una comisión post-protesta de la verdad, no con un fin de impunidad, sino de que entendamos y podamos procesar lo que sea que está sucediendo. No creo que lo vamos a resolver aquí, ni en la mesa de ayer se iba a resolver, ni mucho menos. Creo que son procesos en que deben participar instituciones de inteligencia y aquí la academia. María Lorena, y para contestarme de otra parte tengo que hacer una pausa porque el tiempo es tirano y aquí realmente el tiempo se va, y lo que pasa es que están diciendo cosas muy interesantes. Aquí debo hacer una breve pausa, recordar a la audiencia que este programa puede ser también escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, Voces Azuayas, y en YouTube. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y voy a ir con Ramiro Ávila. Ramiro, ¿cuál es el tema que no debe dejar de, ninguno debe dejar de cumplir el gobierno, pero cuál es el tema que el compromiso tiene que ser realmente aceptado y convertido en una realidad? Después de que tú estuviste en las mesas de negociaciones, ya nos hablaste de lo que significa los 15 centavos de la gasolina, pero viendo un informe que salió en el diario El Comercio, en el que dice que tuvieron que atender a 450 niños y que la mayoría tiene desnutrición y que había enfermos allí. O sea, ¿de qué país estamos hablando y cómo recomponemos, cómo hacemos algo por el país, Ramiro? Mira, cuando uno mira las 10 demandas, realmente una demanda que es exclusiva de los pueblos indígenas es solamente la que habla sobre los derechos colectivos. El resto son demandas que tienen que ver con sectores populares y en general con la población ecuatoriana. Por ejemplo, la de declarar en emergencia el sector de salud, por ejemplo, o el de la seguridad, que es el punto 10, o uno que yo defiendo mucho, que es esta cuestión de tratar de proteger la Amazonía y la naturaleza por sobre y buscando alternativas a las actividades extractivas que siempre nos han llevado a corrupción, división social, pobreza, no distribución. Entonces a mí me parece que si hay una palabra que resume todo, es equidad y justicia social. Yo quisiera, si es que me permite, estaría dos cositas, porque yo creo que María Lorena citó esto de la comisión. Yo sí creo que esta cuestión de buscar las diferencias de violencias y las que son intolerables, las que tienen que responder, creo que sí, una comisión que sea independiente, imparcial y plural, además, creo que va a permitir mucho más que las investigaciones de la policía o de la fiscalía, y que es importante. Yo sí creo que tenemos que reflexionar sobre esos rebrotes
inaceptables de violencia de muchas formas que se reprodujo tanto de parte del Estado como de parte de la sociedad civil. Y la otra cosa que quiero resaltar de la María Lorena que dijo hace un rato y que es súper importante es esta cuestión de tener en el gabinete y en el gobierno distintas voces, más voces de mujeres, más voces de este Estado plurinacional, ojalá voces indígenas, porque al final lo que creo que hubo acá es mucha miopía y poca empatía que yo sentí que hubo en el diálogo cuando estuvieron dos representantes del Estado sentados frente a los indígenas y se pudieron escuchar y reconocer cosas válidas tanto del un lado y del otro. Entonces me parece que tenemos una falla de percepción y esa falla de percepción es por la falta de voces. Gracias Ramiro. Pablo, mira lo importante que es, ¿no?, el diálogo. Solamente aquí conversando, yo estoy honrada de tenerles a ustedes como invitados, se puede ver unos matices de las necesidades. ¿Cuáles serían las urgencias que hacen desde el gobierno, siendo tú en un puesto tan importante como la gobernación del Guayas o quizá probablemente algún momento en el gabinete? Pero por ejemplo la salud está declarada en emergencia, pero no llegan las medicinas a los hospitales. Entonces los indígenas cuando protestaban también tuvieron la empatía de sectores sociales que en la propia ciudad van al hospital que está a una cuadra y no encuentran atención, y eso es un caldo de cultivo para crear un malestar que no se hace daño a ningún país, peor a un gobierno, Pablo. De acuerdo, los beneficios de la estabilidad económica se tienen que traducir en beneficios para la ciudadanía, siendo concretos las cuentas fiscales ordenadas y a la par, por ejemplo, que la salud esté debidamente financiada y que esos recursos no solamente lleguen, sino que sean ejecutados a tiempo, que esos son los problemas de gestión que hemos podido sentir y que tenemos que cambiar. Por eso se ha declarado en estado de emergencia y por eso tenemos claro que tenemos que avanzar corrigiendo errores, como decía hace un momento, de fondo y de forma. Creo también que como país necesitamos una suerte de pacto social, porque no podemos estar de secuestro en secuestro y que nos den plazos de 90 días. Ecuador es un país democrático, así que tenemos que tener un verdadero pacto social, renovar nuestro pacto social. También creo que los gremios productivos, que en esta historia han sido de los más afectados, también pueden aportar con una causa que venga de ellos, que propongan una causa del sector productivo que entusiasme a la gente. Después de todo, 9 de cada 10 empleos en el Ecuador no lo genera el sector público, lo genera el sector privado. Entonces, que ellos también puedan poner una propuesta, una causa nacional, así como los indígenas han promovido el tema del subsidio, y decía yo que el subsidio de los combustibles hoy es más que el gasto social en salud y educación, y es un subsidio que se va a los quintiles que tienen más recursos. Bueno, a mí sí me gustaría también escuchar cómo el sector empresarial puede promover una causa nacional que genere empatía con todos y que sirva para generar más y mejores plazas de empleo. Entonces creo que la reconciliación, la reunificación, el pacto social reforzado es lo que tenemos que sacar de esta nueva situación de paz. Muchas gracias, Pablo Arosemena. María Lorena, contesta de tú en tu condición ya no de académica, sino de empresaria. ¿Cuál es la propuesta que podrían ustedes plasmar? Porque un momento dado yo creo que todos sentimos que se nos iba el país de las manos, y entonces tener esta suerte, como le decía también a Pablo, del gobierno, de que se le dé una nueva oportunidad, no desaprovechemos nadie desde ningún sector, y Ramiro también desde los sectores sociales. O sea, cuando se pone la violencia, lo que podemos tener es un país destruido. ¿Cómo empujamos desde cada sector y desde el sector empresarial? ¿Cuál sería el aporte, María Lorena? Me parece que hay varios ángulos de aporte del sector empresarial. En primer lugar, los empresarios que trabajan en territorio tienen la responsabilidad de generar mejores condiciones en el entorno en el que están operando, asumiendo, porque además está demostrado desde hace décadas, que el solo generar empleo no es suficiente. Hay todo el tema de aportar con responsabilidad social en las zonas de influencia. Notar, por ejemplo, que Cotopaxi es una de las zonas que más conflicto tuvo, y es una zona donde hay muchas empresas de flores y de distintas hortalizas que están exportando. Tal vez puede hacer un poquito más. Otro ángulo de aporte es también pagar los impuestos, porque todo lo que estamos hablando y estamos diciendo que el Estado tiene que hacer esto y lo otro implica costos, ¿no?
pero al mismo tiempo que nos quejamos y criticamos al Estado, pero el momento que nos quieren cobrar impuestos, encontramos primero hacemos todo lo posible para que no se apliquen los impuestos, después se hace muchas piquimañas y eso lo digo con todo el respeto al sector empresarial, pero la verdad es que no hay mucho apego a pagar impuestos y más en ciertas zonas del país. Entonces esa es la segunda forma de responsabilidad. Y solo para terminar, respecto a lo que dice Ramiro, hay necesidades inmensas que se pueden trabajar. El gobierno tiene, por ejemplo, un programa ambicioso para atender la desnutrición infantil, lo cual es fundamental, no hay nada sin eso. Pero creo que se tiene que hacer pegado a las comunidades, en cercanía con las comunidades. En eso hay muy buena experiencia con la cooperación y tal vez tomando esos modelos se puede llegar más en esos programas que no sean tanto implementados desde Quito, sino cercanamente justamente con comunidades. Gracias, María Lorena. Ramiro, ¿cuál debería ser el aporte de todos los sectores? Ya hablamos del sector empresarial, de los sectores sociales. ¿Cuál debería ser un nuevo comportamiento para esto que es como resetearle al país y todos hagamos algo del comienzo y veamos como una opción esto, como un aprendizaje, como dicen los chinos, que estas crisis sea una posibilidad, una nueva opción? Gracias, Talía. Quizás una de las cosas más importantes que escuché el día lunes, que tuve el privilegio de estar en ese diálogo, es que los pueblos indígenas decían cosas como estas. Ojalá ustedes alguna vez reconozcan el aporte que estamos haciendo desde el campo y desde los pueblos indígenas. Nosotros damos de comer, nosotros sembramos, nosotros cultivamos en unas circunstancias difíciles, a nosotros nos estafan los intermediarios, una cosa. Y la otra, que era un discurso muy importante de los pueblos amazónicos, es que ellos decían que están cuidando la Amazonía y que están cuidando la naturaleza. Y decían cosas como estas: al cuidar la naturaleza no solo estamos cuidando una selva para nosotros, sino que estamos dando oxígeno a ustedes de la ciudad y a ustedes de la humanidad también. Entonces a mí me parece que hay mucho que aprender de los pueblos indígenas y ese aporte no lo reconocemos. Y yo quiero destacar esto que ha dicho la María Lorena, porque me parece fundamental esta cuestión de los impuestos. O sea, si uno mira, el IVA es uno de los impuestos más inequitativos de todos, y ese es de los que pagamos gente más pobre y los más ricos, y el impuesto a la renta, yo también creo, cuando uno mira las cifras y todo esto, sí hay esta cuestión de no pagar los impuestos que deberíamos. Esto que pasó con el señor Herbas, por ejemplo, y que no sentía él una diferencia entre lo que era cargar a la empresa, lo que normalmente él debería cargar como impuestos personales, la casa, el auto. Esas triquiñuelas, me parece que hizo un actor político, lo hacen muchísimos actores económicos con poder, y yo creo que esa contribución a la distribución de la riqueza se lo hace a través de dos mecanismos fundamentalmente: la remuneración y los impuestos. Y en los impuestos se tiene mucho que hacer desde el sector productivo empresarial, me parece a mí. Gracias. Y voy a terminar preguntándole al gobernador del Guayas, Pablo Arosemena. En Guayaquil, ¿cómo pasaron? Porque no ha habido noticias de los asaltos ni tampoco de detenciones. Ustedes hay un tema muy delicado, sobre todo en Guayaquil. Bueno, llega también al Guayas, ¿no? A toda la provincia, por el tema del narcotráfico en esas 5 zonas tan delicadas. Estos días, ¿qué ha pasado, Pablo? Sí me gustaría, inclusive como información, para saber qué efecto tuvo toda la movilización nacional versus lo que está pasando con el narcotráfico. Claro, interesantemente hicimos una métrica de antes del paro y los 18 días que duró el paro, y en los 18 días que duró el paro cayeron los indicadores tanto de muertes violentas como de delitos más comunes, de robos. En las muertes violentas estamos hablando asesinatos, homicidios intencionales y sicariatos. Cayeron alrededor de 19%. Y en los delitos más comunes, robo a personas, robo a domicilios, robo a unidades económicas, es decir, empresas, robo a vehículos y robo de parte y accesorios de vehículos. Esos 5 tipos de robos también cayeron alrededor de 14% durante las fechas del paro aquí en la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán y San Borondón. ¿Y cuál es la explicación, Pablo? De la provincia del Guayas. ¿Cuál es la explicación o la justificación para ese cambio de cifras y de estadísticas? Mira, es interesante porque la Policía Nacional, que está luchando contra el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común, y ahora pues tuvo que enfrentar
paralización de vías, que tuvimos varios intentos de paralización. Todos los días, a diario, abríamos, cerraban y reabríamos vías, y luego también manifestaciones a favor de la paz, a favor de la protesta, y tuvimos que tener el control de esas manifestaciones. E inclusive tuvimos el intento de tomarse el terminal de transferencia de víveres, que es un mercado municipal, y donde personalmente estuve ahí junto a 300 policías y alrededor de 200 miembros de las Fuerzas Armadas para abrir ese mercado e impedir de que sea saqueado. Entonces es realmente interesante que, a pesar de que la policía tuvo que hacer más cosas y que de alguna forma el foco de la atención estaba en lo urgente, estos otros temas de alguna forma cayeron esos indicadores. Entonces eso nos queda para la reflexión y para que cada uno de los que nos está escuchando saque su propia conclusión. Gracias, sí, para un estudio también de qué es lo que sucedió allí. Aquí hacemos una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Usted está escuchando Descifrando. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién le ha ido mal esta semana, María Lorena Correa? Le ha ido mal a ese grupo político que todos sabemos y que oportunistamente está dispuesto a hacer lo que sea para hacerse nuevamente del poder y generar su impunidad. Gracias. Ramiro Ávila, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Si uno mira la violencia, la tensión, la intolerancia, la insensibilidad, el racismo, el clasismo, creo que a todos y todas los ecuatorianos. Gracias. Pablo Arosemena, ¿a quién le ha ido mal esta semana? Sí, creo que perdió la gente, perdimos los ecuatorianos, específicamente perdieron los familiares de aquellas personas que fallecieron, tanto de manifestantes como del miembro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden Público, perdieron los trabajadores que están en el sector productivo, que perdieron su empleo. Realmente fue una pérdida muy grande y digamos, se logró la paz, pero se perdió mucho para llegar a esa paz. Gracias. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, María Lorena Correa, ¿a quién ha ido bien? Le fue bien al país ayer porque se estableció una mesa que puede ser la base para un nuevo pacto social. Gracias. Ramiro Ávila, ¿a quién ha ido bien esta semana? Yo quisiera resaltar tres actores. Uno, el movimiento indígena, el otro, los movimientos sociales, populares, y finalmente a toda esa gente impresionante que, más allá de los conflictos y oposiciones, hizo ayuda humanitaria. A esos diría yo. Gracias. Pablo Arosemena, ¿a quién ha ido bien esta semana? Yo creo que el futuro del Ecuador tiene una oportunidad para encontrar un camino que nos involucre a todos. Tenemos un gobierno que ha dicho que va a escuchar, que estamos demostrando que está escuchando, que ha hecho los cambios, las propuestas, así que confío en que el futuro de Ecuador va a ser un futuro mejor. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... En este mes de papá encuentra en Claro un celular nuevo para él a mitad de precio, como el iPhone 12 en un plan de 40 GB para que los use como él quiera. Todo por solo $83 al mes. Pídelo en claro.com.es o en nuestros centros de atención al cliente. Conectados con la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.